Recuerdo el día en que Linda se quedó allí con su vestido de novia, un marcado contraste con la confusión a la que me enfrentaba. A pesar de ser mi verdadera hermana, a menudo hablaba sin tener en cuenta mis sentimientos, diciendo cosas como, dado que probablemente nunca te casarás, Amy, ¿por qué no disfrutas mirándome con mi vestido de novia? Las palabras dolían, pero traté de mantener la distancia, de mantener la paz en mi vida. Sin embargo, la paz fue lo último que encontré. Un día, de la nada, a mi esposo Max se le cayó la bomba de que quería el divorcio. Llevábamos casados casi 30 años y la noticia destrozó mi mundo. Pensé que nuestro matrimonio era fuerte, estable. El anuncio fue como un rayo de la nada, dejándome cuestionando todo lo que pensaba que era verdad sobre nuestra vida juntos. ¿Qué había hecho mal? ¿Le había causado problemas sin saberlo? Un año después de nuestra separación, cuando todavía estaba tratando de reconstruir mi vida destrozada, llegó una invitación. Max se estaba volviendo a casar. La idea de eso fue como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. ¿Cómo pudo seguir adelante tan rápido? E invitarme a presenciar su nueva felicidad, se sintió como una burla de la vida que habíamos compartido. En medio de todo esto, mis hijos, Emma y Jack, fueron mis pilares de fortaleza. Emma, una brillante investigadora en una de las principales empresas, y Jack, que estudiaba mucho para rendir el examen de abogacía, fueron amables, gentiles e increíblemente inteligentes. Eran mi orgullo y alegría. Cuando finalizó el divorcio, obtuve la custodia de ellos. Me aseguraron que se encargarían de todo. No te preocupes, déjanoslo a nosotros. Solo espera en casa y relájate, me dijeron con sonrisas traviesas cuando se fueron a la boda de Mac. Su confianza era reconfortante, pero me dejó con una mezcla de aprensión y curiosidad sobre lo que planeaban hacer. La vida no había sido fácil. Mac, un director de ventas con años de experiencia internacional, siempre fue un hombre ocupado, y lo había apoyado durante todo nuestro matrimonio. Renunciar a mi trabajo para cuidar de nuestra casa y nuestros hijos había sido su deseo, una decisión que tomé voluntariamente en ese momento, pero que ahora cuestionaba en medio de la soledad de una casa vacía. Todos los días luchaba con el dolor y la preocupación que había traído la partida de Mac. Empeoró mis síntomas de menopausia, agregando angustia física a mi angustia emocional. Había pasado años preocupándome por su salud, asegurándome de que pudiera descansar y recargar energías en sus días libres. Ahora, me quedé preguntándome sobre la sinceridad de todos esos años. ¿Por qué quieres el divorcio? Se lo había preguntado repetidamente. Pero se negó a darme una razón clara, simplemente citando diferencias irreconciliables. No fue suficiente para mí, no podría serlo. ¿Cómo podría ser? Su actitud fría y desdeñosa durante nuestras conversaciones estuvo muy lejos del hombre que había amado y apoyado todos estos años. Mi confianza en él se había visto profundamente sacudida. Mientras estaba sentada sola en casa, esperando que los niños regresaran de la boda, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y anticipación. ¿Qué harían? ¿Cómo terminaría este día? La incertidumbre del futuro se cernía sobre mí, pero una cosa estaba clara, ya no era la mujer a la que se podía hacer a un lado sin comprensión, sin cierre. Necesitaba respuestas y con suerte, hoy traería algunas. No podía creer lo que Emma me acababa de decir. Hice una pausa, con el cuchillo en la mano flotando sobre la tabla de cortar. ¿Linda y Mac juntos? Sentí como si el suelo debajo de mí estuviera cediendo. Mi hermana Linda, la misma persona con la que siempre había tenido una relación difícil, había sido vista con Mac. La revelación envió un escalofrío a través de mí. Linda se había mudado a un apartamento cerca de nuestro vecindario hace aproximadamente un año. Ella había venido a saludarnos una vez, pero había una tensión inconfundible en el aire durante su visita. La conversación fue forzada y breve, y ella se fue apresuradamente, lo que me pareció extraño pero algo aliviante, dada nuestra tensa historia. Al crecer, Linda y yo nunca fuimos cercanos.
Nuestras personalidades chocaron dramáticamente. A menudo era mezquina y manipuladora, una maestra de la crueldad sutil que los adultos nunca parecían notar. Yo, por otro lado, estaba más callado, más sensible. Ella sabía cómo presionar mis botones de una manera que me dejaba llorando y pareciendo la alborotadora de nuestros padres. Sus tácticas eran inteligentes, a menudo envueltas en una bondad fingida que engañaba a todos menos a mí. Su acercamiento me había puesto nervioso al principio. Lenda se había casado y divorciado varias veces, y no pude evitar la sensación de que establecerse cerca de mí no era solo una coincidencia, sino un movimiento calculado. Ahora, con las inquietantes noticias de Emma, las piezas comenzaron a formar una imagen más oscura. ¿Podría haber pasado algo entre ella y Mac incluso antes de nuestra separación? Recordé de nuestra infancia, cómo Linda manipulaba las situaciones a su favor. Una Navidad, poco después de haber comenzado la escuela primaria, se destacó vívidamente en mi memoria. Habíamos recibido muñecas como regalos de nuestros familiares y me habían dado una muñeca vestida de rosa, la favorita entre nosotros los niños. Linda, que recibió una muñeca menos popular, decidió que quería la mía. Con todos los adultos distraídos, ella me la arrebató. A pesar de mis protestas, ella rasgó el delicado vestido rosa, destruyendo la muñeca que tanto me había emocionado recibir. Incluso entonces, sus acciones fueron despiadadas, sus intenciones claras. Mientras estaba de pie en la cocina, tratando de dar sentido a las palabras de Emma, el pasado y el presente se desdibujaron en una única y dolorosa realización. La presencia de Lenda en nuestro vecindario, la ruptura repentina de mi matrimonio y ahora la posible conexión entre ella y Mac, todo parecía demasiado orquestado para ser mera coincidencia. La incertidumbre y la traición hicieron que mi corazón se acelerara. Necesitaba enfrentar esta situación, entender lo que realmente estaba pasando. La idea de enfrentarme a Lenda, y posiblemente a Mac, era desalentadora, pero sabía que no podía dejar pasar esto. Por mi paz y por el bien de mis hijos, tuve que descubrir la verdad detrás de las acciones de Lenda y el repentino deseo de divorcio de Mac. Las respuestas fueron cruciales, no solo para mi curación sino también para proteger a mi familia de más daños. Congelada en shock por el último engaño de mi hermana Lenda, recuerdo las lágrimas derramándose incontrolablemente por mis mejillas esa Navidad. Los adultos, al escuchar mis llantos, se acercaron corriendo, preocupados por grabarse la cara. Lenda, siempre la actriz, interpretó su papel a la perfección, alisando mi cabello y hablando en tonos suaves. Me rompió el vestido de su muñeca, pobrecita. Le daré la mía, declaró magnánimamente. Los adultos inmediatamente la elogiaron por su amabilidad, completamente engañados por su actuación. Mientras tanto, me quedé allí, regañado por ser descuidado, el aguijón de la injusticia agudo y amargo. Allí, en la sala abarrotada, me obligaron a aceptar la muñeca de pelo negro de Linda, mis protestas silenciosas tragadas por la necesidad de parecer amable. Obligado a agradecerle, me sentí humillado mientras ella me sonreía triunfalmente. No mucho después, una muñeca nueva, idéntica a la que había perdido, fue entregada en nuestra casa. Se lo entregaron a Lenda, quien hizo alarde de él cruelmente, asegurándose de que supiera que lo que debería haber sido mío ahora era suyo. Este tipo de incidentes eran comunes, vivir con Linda era una prueba implacable, su placer en mi incomodidad era evidente. Mientras reflexionaba sobre estos recuerdos, mi ansiedad por sus intenciones actuales creció. Linda había sido una niña salvaje, apenas se centró en sus estudios durante sus años de secundaria y preparatoria y eligió pasar su tiempo con una multitud ruidosa. No estoy hecho para estudiar. Prefiero hacer cosas divertidas que solo puedo hacer ahora, declararía con una mirada desafiante que parecía burlarse de mi diligencia. Nuestros padres estaban constantemente preocupados por ella. Mientras merodeaba durante horas frente a Walmart con sus dudosos amigos, su ansiedad se profundizó. Su comportamiento problemático provocó frecuentes llamadas a la policía, y a menudo la recogían vagando por las calles a altas horas de la noche.
A pesar de causar tanta angustia, Linda parecía indiferente a la confusión que creó. Un día me casaré con Rich y todos me lo agradecerán, decía con confianza, un toque de desafío en su voz. Por el contrario, siempre me había esforzado por ser la estudiante concienzuda y de mejor desempeño, en parte para compensar los problemas que Linda causó. Mis esfuerzos dieron sus frutos, y me gané la confianza de mis maestros y fui elegida representante de la clase. La gente a menudo expresaba sorpresa al enterarse de que Linda era mi hermana, tan marcado era nuestro contraste. Linda, ciertamente, era bastante atractiva, lo suficiente como para llamar la atención en la calle. Pero el encanto que podría haber sido visible en sus días de escuela primaria se desvaneció cuando eligió un camino de rebelión y vida nocturna en su adolescencia. Sentí que su belleza se veía empañada por sus acciones y el dolor que infligía a quienes la rodeaban. Ahora, con la inquietante información sobre ella y Mac, estas viejas heridas latían de nuevo. El patrón de su vida, la manipulación y el engaño, todo parecía converger en algo siniestro. Mi preocupación por lo que ella podría estar tramando contra mí y mi familia se profundizó, alimentada por la historia de su insensibilidad. La ansiedad era palpable, un nudo pesado y retorcido en mi estómago, mientras me preguntaba cómo enfrentar esta posible nueva traición. Durante mi primer año de secundaria, cuando comenzaba a explorar el mundo del romance adolescente y acababa de comenzar a salir con mi primer novio, el comportamiento de Linda se intensificó de maneras que dejarían una cicatriz duradera en mis primeras experiencias de amor. Para entonces, había comenzado a fumar en secreto, maquillándose mucho a pesar de que iba en contra de las reglas escolares. Los cosméticos baratos que usaba tenían un efecto perjudicial en su piel, haciendo que se deteriorara y que su cabello perdiera su brillo. A pesar de estos cambios visibles, Linda permaneció felizmente inconsciente, aún creyéndose tan cautivadora y encantadora como siempre. Su situación solo empeoró cuando comenzó a beber alcohol. Para todos los que nos rodeaban, sus sueños de casarse con Rich parecían cada vez más inverosímiles y delirantes. Fue en esta época turbulenta que ocurrió un incidente que ejemplificó hasta dónde podía llegar la naturaleza intrusiva y manipuladora de Linda. Una tarde, mi novio y yo estábamos disfrutando de una cita sencilla en un restaurante de comida rápida cuando Linda apareció inesperadamente. Se acercó a nosotros con una sonrisa astuta, transformando su comportamiento en el de una hermana cariñosa. «Amy, ¿es esta tu amiga? Preséntale a tu hermana mayor», dijo suavemente. Mi novio, sorprendido por su repentina presencia, se presentó cortésmente. Linda mantuvo su fachada encantadora, sugiriendo que éramos hermanos cercanos, lo que no podría haber estado más lejos de la verdad. Mientras nos preparábamos para irnos al cine, Linda fingió sorpresa y exclamó, «¡Wow, qué coincidencia! Yo también quería ver esa película». Su intención de entrometerse en nuestra cita era clara, y mientras yo estaba a punto de objetar, mi novio, en un intento de ser considerado, sugirió que todos lo viéramos juntos. Estaba consternado pero no quería parecer grosero frente a él, así que acepté a regañadientes. Esa cita de película rápidamente se convirtió en una prueba terrible. No pude disfrutar de la película, distraído por la presencia de Linda. Para mi horror, a la tenue luz del teatro, ella había logrado colocar a mi novio entre nosotros y, sin que yo lo supiera, incluso le tomó la mano. 2 semanas después, mi novio terminó nuestra relación y confesó que había encontrado a alguien más que le gustaba más. Instantáneamente supe que era Linda. Fiel a su forma, Linda mantuvo una relación brevemente con mi exnovio antes de perder rápidamente el interés y descartarlo, tal como lo había hecho con muchas de sus propias relaciones pasadas. Este patrón de comportamiento era el clásico de Linda, usar su encanto superficial para interrumpir y luego abandonar la situación una vez que se aburría. Reflexionando sobre estos incidentes, el patrón de las acciones de Linda a lo largo de los años se hizo dolorosamente claro. Su vida fue una serie de manipulaciones y decisiones imprudentes, sin tener en cuenta las consecuencias para quienes la rodeaban, incluyéndome a mí.
Mientras lidiaba con las últimas implicaciones de su posible relación con Mac, estos recuerdos de traiciones pasadas agregaron capas de complejidad a mis pensamientos ya problemáticos sobre sus motivos y carácter. La historia de su engaño me hizo temer de lo que podría ser capaz ahora, no solo para mí sino para toda mi familia. La repentina visita de Lenda un mes después de que Mac se fuera fue inesperada y desagradable, su llegada me provocó escalofríos. Tenía una corazonada sobre sus razones para venir, quería entrometerse en mi confusión personal, tal vez encontrar alguna satisfacción retorcida en mi angustia. ¿Cómo estás, Amy?, preguntó, su voz fingiendo preocupación mientras colocaba su mano sobre mi hombro, un gesto que se sintió más invasivo que reconfortante. ¿Qué quieres, Lenda?, pregunté, con la voz más fría de lo que pretendía. Parecía un poco desconcertada por mi franqueza, pero rápidamente enmascaró su reacción con una expresión fingida de dolor. «Estás siendo tan fría», dijo, tratando de hacerse la víctima. Luego, cambiando de tema, preguntó por mis hijos, ¿cómo están Emma y Jack? Su repentino interés en ellos fue desconcertante e inquietante, dada su habitual indiferencia. «No están aquí, Lenda. Emma está en el trabajo y Jack en la universidad», respondí, sin ocultar mi molestia. Me pareció obvio, pero quizás no para alguien como Lenda, que no tenía hijos y parecía perpetuamente desconectada de las realidades de la vida familiar. «Ah, claro», respondió ella, su interés desapareciendo tan rápido como había aparecido. Luego, casualmente, se acomodó en el sofá, sin ser invitada y sin ser bienvenida. Sin preámbulos, comenzó a compartir más del drama de su vida. «Amy, te acabas de divorciar, y bueno, parece que yo también voy por ese camino». Suspiré internamente, pensando, esto no otra vez, pero exteriormente, permanecí sereno, desapegado. La vida personal de Linda, llena de breves matrimonios e incluso divorcios más rápidos, era un desastre caótico del que había decidido mantenerme alejado durante mucho tiempo. Nunca había conocido a ninguno de sus maridos anteriores, y no tenía ningún deseo de involucrarme con sus últimos problemas. Aún así, su patrón de casarse con capturas reales, solo para terminar en la corte de divorcio era un ciclo que parecía incapaz de romper. Mientras Lenda seguía divagando, una parte de mí se preguntaba cuál era la verdadera razón de su visita. ¿Fue simplemente para compartir sus desgracias, o hubo un motivo oculto? Su historial de manipulación y angustia estaba bien documentado en los anales de nuestra historia familiar. No pude evitar sentirme nerviosa, sospechando que podría haber más en su historia o tal vez algún plan gestándose debajo de su comportamiento casual. A pesar de mis reservas, escuché, una parte de mí compadeciéndola por la soledad que seguramente debe estar en el corazón de una vida tan tumultuosa. Sin embargo, me mantuve cauteloso, desconfiando de lo que Lenda pudiera estar planeando o de cómo podría afectarnos a mí y a mi familia. Mientras ella continuaba hablando, me encontré preparándome mentalmente para desviar cualquiera de sus típicas manipulaciones o preguntas de sondeo sobre mi propio divorcio reciente. La conversación se sintió como un campo minado, uno que tuve que navegar con cuidado para evitar más trastornos emocionales. Linda continuó su relato, los detalles entretejidos en la trama de su caótica historia matrimonial. Él era piloto de una aerolínea, comenzó, recordando a su primer esposo con un toque de nostalgia en su voz. No creerías cómo se conocieron, pero parecían realmente enamorados en ese momento. Recordé cómo solía presumir de su glamorosa vida matrimonial, a menudo burlándose de mí con comentarios como, dado que probablemente nunca te casarás, ¿por qué no disfrutas mirándome con mi vestido de novia? Sin embargo, como era típico con Lenda, el cuento de hadas no duró. Sus suegros eran una fuente constante de fricción. Vivían juntos, y con su esposo a menudo ausente debido a su trabajo, Linda se aburría e inquieta. Comenzó a salir con frecuencia, en busca de entretenimiento y emoción, lo que enfureció a sus suegros. Eventualmente, incluso su esposo llegó a su límite y la echó. Su segundo matrimonio, con un hombre más joven que conoció mientras trabajaba en un bar, comenzó con promesas.
Era dueño de su propio negocio y parecía apacible, un marcado contraste con la personalidad más dominante de Lenda. Al principio, estaban realmente enamorados, relató Lenda, con la voz teñida de una rara nota de arrepentimiento. Pero luego el dinero comenzó a desaparecer de la caja fuerte de su tienda, una caja fuerte de la que solo ellos dos tenían llaves. Su esposo trató de darle el beneficio de la duda al principio, esperando que fuera solo un malentendido que se resolviera por sí solo. Pero como la cantidad faltante superaba los 0,20,000, ya no podía ignorar el problema. Cuando finalmente la confrontó, Lenda se desvió con flagrante desprecio, sugiriendo que podría ser un error de cálculo. Sin embargo, su esposo había instalado cámaras de vigilancia, que la capturaron escabulléndose hacia la caja fuerte y la mostraron claramente tomando el dinero. Él la confrontó con la evidencia, accediendo a no involucrar a la policía con la condición de que ella devolviera el dinero robado y aceptara el divorcio. Por lo tanto, su segundo matrimonio terminó desastrosamente. Mis padres, siempre los rescatadores, terminaron devolviendo el dinero que Linda robó, además de proporcionar una pensión alimenticia para suavizar el divorcio. Ahora, Linda estaba con su tercer esposo, un carpintero de temperamento rudo. Cuando las cosas están bien, son realmente buenas, dijo, pero cuando están mal, su voz se desvaneció, y pude imaginar las escenas volátiles que describió. Sus peleas eran intensas, lo que a menudo provocaba quejas por ruido de los vecinos en su complejo de apartamentos. Y ahora, contemplando mi tercer divorcio, reflexionó Lenda, casi como si fuera un hito inevitable en lugar de una consecuencia de sus acciones. Escuché, mitad incrédulo, mitad resignado. A pesar del caos que describió, había una parte de mí que todavía esperaba que encontrara cierta estabilidad, si no por ella, por nuestros padres ancianos que estaban continuamente atrapados en las consecuencias de su turbulenta vida. Mientras ella se sentaba allí, hablando sobre la posibilidad de terminar con su tercer matrimonio, reflexioné sobre el patrón de su vida, los repetidos ciclos de emoción y desastre. Era difícil no sentir una mezcla de lástima y frustración. Linda, con todos sus defectos, seguía siendo mi hermana y, a pesar de todo, esperaba que algún día pudiera encontrar la paz y la felicidad que le parecían tan esquivas. Pero por ahora, me preparé para lo que vendría después, sabiendo bien la imprevisibilidad que conlleva ser la hermana de Linda. Cuando el peso de las palabras de Linda se hundió, me quedé estupefacto. El caos que ella trajo tan naturalmente a todas partes la siguió a mi casa una vez más, dejando un rastro de conmoción y perturbación. Amy, tú también te divorciaste, así que, después de todo, somos realmente hermanas. En realidad nos llevamos bien, había declarado con una extraña alegría que solo hizo que la situación se sintiera más surrealista. Su risa resonó en mis oídos, un sonido que parecía provenir de alguien profundamente desconectado de la gravedad emocional de sus acciones. Sus ojos, brillando con una mezcla de triunfo y desafío, solo aumentaban la incomodidad. Escucha, la razón por la que me estoy divorciando es porque encontré a alguien nuevo que me ama. Prometimos estar juntos, reveló, con un tono casi informal, como si anunciara un horario diario mundano en lugar de un cuarto matrimonio próximo. La noticia me dejó sin palabras. ¿Cómo pudo ser tan frívola, tan imprudente? ¿Y con quién podría estar planeando casarse esta vez? Logré una respuesta, siguiendo el juego mientras ocultaba mi creciente inquietud. ¿Es así? Siempre ha sido popular, le dije, una declaración que ella tomó como un cumplido, riendo a carcajadas. Así es, los hombres no pueden mantenerse alejados de mí. Su rostro, muy maquillado, se torció en una expresión de satisfacción que me hizo estremecerme por dentro. Finalmente, declarando que no había nada más que hacer aquí ya que los niños no estaban en casa, se fue, dejando atrás una palpable sensación de alivio pero también un temor persistente. Me sentí agotada, como si su presencia desviara mi energía, dejándome lidiar con la realidad de nuestra relación, tan extraña pero unida por la sangre. Esa noche,
Cuando todavía estaba procesando las revelaciones del día, Emma entró en la sala de estar, su rostro generalmente sereno y pálido, su voz temblorosa. «Mamá, hay una invitación de boda», dijo, entregándome un pedazo de cartulina que temblaba en sus manos. Su angustia era palpable y, por un momento, me olvidé de respirar. «Es de papá», agregó, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la habitación. Tomando la invitación de ella, la abrí con manos temblorosas, mi corazón se hundió al leer los nombres, Mac y Lenda. La realidad de la situación se estrelló sobre mí como una ola. Mi exmarido Mac, el hombre con el que había pasado años, se casaba con mi hermana Lenda. La traición fue profunda, casi teatral en su crueldad. ¿Cómo pudieron hacer esto, a mí, a nosotros? Mis emociones se arremolinaron: ira, traición, incredulidad mientras arrugaba la invitación en mi mano. Mi devoción por Mac, mi evitación de cualquier conflicto con Lenda, nada de eso había importado. Habían elegido este camino deliberadamente para herir y conmocionar. Entonces, como si estuviera en el momento justo, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre de Lenda y, respirando hondo, respondí, sabiendo ya lo que diría. «Amy, ¿ya lo has descubierto? Me casaré con tu exmarido Mac». Yo se lo robé. Su voz era presumida, triunfante. Lenda siempre había codiciado lo que era mío y ahora había buscado el agarre más doloroso hasta ahora, mi esposo. La llamada, la invitación, las noticias, todo fue demasiado. Me quedé allí parado, teléfono en mano, la invitación aplastada en el suelo, mi mente llena de dolor y una pregunta candente: ¿cómo podría navegar a través de esta traición? El camino por delante parecía desalentador, lleno de escombros emocionales de los restos de los lazos de mi familia. Mientras colgaba el teléfono, el silencio de la habitación me envolvía, un marcado contraste con la confusión interior. Escuchar la voz de Lenda por teléfono detallando cómo se acercó deliberadamente a Mac invitándolo a almorzar en la cafetería de la compañía, un lugar que visitaba con frecuencia, fue casi insoportable. Su orgullo por manipular la situación, por conquistarlo sin esfuerzo, hizo temblar mis manos. Todo pareció difuminarse ante mis ojos mientras ella contaba alegremente su estrategia. Quedó dolorosamente claro por qué Mac nunca había explicado completamente por qué quería el divorcio. Los ecos de mi pasado, de ese novio de hace mucho tiempo de la escuela secundaria, resurgieron, duros recordatorios del dolor que había experimentado entonces, ahora magnificado en la traición de mi esposo y mi hermana. La risa de Lenda resonó en mis oídos, un sonido lleno de malicia y satisfacción. «Siempre me ha molestado que te casaras con una élite como Mac. Mi primer matrimonio fue un éxito, ya sabes, pero mi suegra me echó. ¿Por qué siempre yo? Entonces, quería que sintieras lo mismo que yo», dijo. La crueldad en su voz era palpable, empujándome al borde de gritarle de nuevo, pero logré contenerme. Sus justificaciones, sus comentarios sarcásticos, todo mostraba su verdadera naturaleza, impulsada por los celos y la venganza. «Tus suegros siempre te desagradaban porque siempre estabas jugando», finalmente respondí, con la voz firme a pesar de la ira que hervía por dentro. Su diversión se desvaneció en un resoplido, un sonido feo que llenó el breve silencio. «Cállate. De todos modos, asegúrate de venir a nuestra boda. Te mostraré lo felices que somos. Verás cuánto Mac me adora», dijo antes de colgar, dejando sus palabras colgando como una nube oscura. Me desplomé en una silla, mi cuerpo temblando por el costo emocional. Emma corrió a consolarme, frotándome la espalda, cuando Jack entró por la puerta principal. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Mi rostro pálido y los gestos de preocupación de Emma lo alarmaron. «¿Qué pasa, mamá? ¿Pasó algo?». Respirando hondo, compartí el contenido de la llamada telefónica con ellos. Emma y Jack, generalmente tan tranquilos y racionales, parecían atónitos mientras procesaban las noticias. «No puedo creer que papá hiciera algo así», dijo Jack, con la voz cargada de incredulidad.
Fue increíble, de hecho, y aún más doloroso porque siempre había tratado de protegerlos de los aspectos más oscuros de mi relación con Linda. Sintiendo el peso de años de silencio, comencé a revelar toda la historia de acoso, traición y repetidos divorcios infligidos por Linda. Mientras hablaba, sus expresiones se volvieron cada vez más preocupadas. No puede ser verdad. Esto es demasiado, dijo Jack, con el rostro contorsionado de disgusto. Compartir todo, aunque doloroso, me quitó un ligero peso de los hombros. Les agradecí su apoyo y les dejé en claro que no asistiría a la boda. Pero entonces, los ojos de Emma brillaron con una idea repentina. Espera, nosotros también estamos invitados, ¿verdad? Su pregunta quedó en el aire, sugiriendo que podría tener un plan o una razón para considerar asistir que yo no había pensado. La curiosidad y un destello de esperanza se mezclaron con mi aprensión mientras esperaba a que ella me explicara. Emma parecía que apenas estaba conteniendo sus emociones, logrando mantener una sonrisa serena mientras Linda, adornada con un ostentoso vestido de novia, la llamaba a ella y a Jack en ese tono demasiado dulce. «Llámame mamá», había dicho, estirando los brazos como para abrazarlos a ambos frente a los invitados reunidos. El video se proyectó para mostrar a Jack y Emma intercambiando una mirada rápida y sabia antes de enfrentarse a Linda nuevamente. La habitación estaba lujosamente decorada, la opulencia del hotel evidente en cada rincón. A pesar de la grandeza, la atmósfera se sintió un tanto forzada, como si tratara de proyectar una imagen de felicidad familiar que realmente no existía. «Mamá, sabíamos lo que estábamos haciendo», explicó Emma mientras me mostraban las imágenes. Queríamos ver por nosotros mismos en qué se estaba metiendo papá y queríamos asegurarnos de que Linda supiera que no éramos parte de sus juegos. Jack intervino, sí, y nos aseguramos de conversar con papá también. Le dijimos directamente que tratar de tomar la custodia estaba fuera de discusión. Somos adultos y nuestras vidas están contigo. Parecía entender el mensaje. En el video, después del intento vergonzoso de Linda de interpretar a la cariñosa madrastra, Emma y Jack se extrajeron contacto de su abrazo y se mezclaron con otros invitados, todo mientras mantenían una distancia respetuosa de Linda. Se las arreglaron para capturar fragmentos de conversaciones, el comportamiento de Linda y la atmósfera general, que parecía menos una celebración de unión y más una muestra de vanidad. También hablamos con algunos de los colegas de papá, continuó Emma mientras el video los mostraba interactuando con varios invitados. Queríamos que supieran que estábamos allí para apoyar a papá como sus hijos, no como parte de la nueva narrativa familiar de Linda. Jack agregó, era importante para nosotros representarnos a nosotros mismos correctamente, para asegurarnos de que todos entendieran cuál es nuestra posición. Además, queríamos reunir algunas perspectivas. Su estrategia era clara, asistieron no para celebrar, sino para observar, proteger y reafirmar su lealtad hacia mí, su verdadera familia. Habían manejado la situación con madurez y tacto, asegurándose de que las manipulaciones de Linda no redefinieran nuestra dinámica familiar. Cuando terminó el video, vi a Linda deleitándose con la atención, ajena a los verdaderos sentimientos de sus hijastros. La visión fue triste y extrañamente satisfactoria. Mis hijos se mantuvieron firmes, no influenciados por su teatralidad o el glamour superficial del evento. Mamá, queríamos que vieras esto porque sabíamos que te ayudaría a sentirte mejor, dijo Emma, dándome un abrazo. Para ver que podemos manejar a Linda y que siempre seremos tus hijos, sin importar lo que papá o Linda intenten hacer. Sus sonrisas, llenas de amor y tranquilidad, calentaron mi corazón. Se habían metido en una situación potencialmente angustiosa y la manejaron con aplomo, volviendo a mí no solo ilesos sino empoderados. Habían visto a través de la fachada y regresaron con la certeza inquebrantable de donde yacían sus lealtades. Gracias a los dos, dije, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Ambos han crecido mucho y no podría estar más orgulloso. No dejemos que esto nos afecte más. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que realmente importa.
Mientras asentían con la cabeza de acuerdo, me di cuenta de que, fuera lo que fuera que Lenda y Mac estuvieran tramando o lo que fuera que la vida nos deparara a continuación, lo enfrentaríamos juntos como familia, más fuertes y unidos que nunca. Mientras Emma y yo veíamos el video del inesperado discurso de Jack en la boda, mi corazón era una mezcla de orgullo y tristeza. Jack se había enfrentado valientemente a las incómodas verdades frente a una habitación llena de invitados, muchos de los cuales ignoraban la intrincada red de engaños que Linda había tejido alrededor de nuestra familia. La voz de Jack era tranquila, pero tenía un peso que resonaba por el pasillo mientras hablaba. Felicitaciones por su matrimonio, papá y tía Linda, comenzó, provocando algunas sonrisas entre los invitados que no esperaban nada más que un discurso de felicitación estándar de un hijo. Pero a medida que continuaba, el estado de ánimo cambió drásticamente. Entre ustedes dos, 6 matrimonios. Eso no es normal. Oh, lo entiendo, tía Linda, le arrebataste al marido de tu hermana. Eso es bastante bajo. Nunca fuiste normal, ¿verdad? La habitación se llenó de susurros y jadeos. La conmoción era palpable, los rostros de los invitados pasaron del interés cortés a la incredulidad y la incomodidad. Las manipulaciones de Linda, una vez ocultas, ahora quedaron al descubierto de manera pública e irrefutable. Jack no se detuvo ahí. Profundizó más, revelando la naturaleza calculada de las acciones de Linda. Hoy voy a leer un poco del diario de mi mamá. Resulta que mi mamá es la mujer cuyo esposo fue robado por la novia de hoy. Lo curioso es que la novia en realidad es su hermana. Linda vino y me dijo que se casaría con mi exmarido hace 6 meses. Mi esposo, con quien ella siempre se llevaba bien, me obligó a divorciarme. Entonces, de eso se trataba. Mientras Jack contaba estos detalles, el rostro de Mac se puso pálido. Se sentó allí, la realidad de sus decisiones y las mentiras en las que había creído se derrumbaron a su alrededor. Jack continuó, revelando cómo Linda había manipulado no solo sus vidas personales, sino que también se había infiltrado en el espacio profesional de Mac bajo el disfraz de una coincidencia. Mi hermana solicitó un trabajo a tiempo parcial en la empresa de Mac, fingiendo que era solo casualidad, para acercarse a él. Luego, con frecuencia sedujo a Mac y le mintió, diciendo que lo estaba hablando mal en las redes sociales. Ni siquiera uso las redes sociales, pero según ella, hubo publicaciones insultando a Mac. Resulta que ella creó una cuenta falsa a mi nombre. Lamentablemente, Mac creyó todo esto. La habitación estaba en silencio, el peso de las palabras de Jack pesaba. Cuando Linda regresó a la recepción con su nuevo atuendo, la atmósfera había cambiado irrevocablemente. No hubo aplausos, ni sonrisas de felicitación, solo un silencio aturdido y murmullos incómodos. Mac, todavía temblando, ahora comprendía la profundidad del engaño, dándose cuenta demasiado tarde de que había sido un peón en el juego de Linda. Emma y yo vimos cómo el video capturaba estos momentos, sintiendo una mezcla de reivindicación y angustia. Jack y Emma habían demostrado un coraje y lealtad increíbles, defendiendo lo que era correcto a pesar del potencial de dolor personal. Fue una victoria agridulce, que no deshizo el pasado pero ofreció una visión clara de la verdad. Recostándome, sentí una compleja cascada de emociones. Hubo tristeza por el dolor que mis hijos habían soportado, alivio de que finalmente se supiera la verdad y un renovado sentido de conexión con Emma y Jack, quienes habían demostrado ser más que solo mis hijos, eran mis campeones. Cuando apagamos el video, supe que aunque el camino por recorrer sería difícil, lo enfrentaríamos juntos, como familia, fortalecidos por la verdad y unidos por un apoyo inquebrantable el uno por el otro. A medida que los exmaridos de Linda entraban en la habitación uno por uno, cada historia de éxito más llamativa que la anterior, el ambiente en la boda se volvía cada vez más tenso. Linda, adornada con su vestido dorado y su tiara, que ahora parecía más un traje chillón que un atuendo regio, observaba con creciente incredulidad e irritación. Su sonrisa vaciló cuando Emma presentó a cada exmarido, sus historias contrastaban marcadamente con la narrativa que sin duda había girado sobre ellos.
El primer esposo, ahora ejecutivo; el segundo, un autor superventas con una familia feliz y una mansión; y el tercero, una vez un humilde carpintero, ahora vicepresidente de una empresa constructora nacional. Cada revelación tocó una fibra sensible, y el rostro de Linda pasó de la conmoción a la ira, su expresión de alguien que sentía que el mundo estaba conspirando contra ella. Emma y Jack, presentando esta información no con malicia sino como una forma de justicia poética, sonrieron gentilmente ante la reacción de Linda. No solo habían venido a exponer su engaño, querían mostrar que aquellos a quienes ella había descartado y descartado habían pasado a vidas mejores y más felices. Linda, incapaz de contener su envidia y frustración, se quebró ante la mención de su tercer esposo. Es solo alguien que solía meterse en muchos problemas. Él nunca tendrá éxito. Yo gano, espetó a la defensiva. Pero Jack, con un tono suave pero firme, la corrigió. Tía Linda, eso no es muy agradable, dijo, con clara desaprobación. Emma agregó, haciéndose eco de su hermano, esperamos que tú también encuentres la felicidad, tía Linda. La habitación se quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Emma y Jack flotaba en el aire. El rostro de Linda se puso pálido, su fachada desmoronándose. Siempre había subestimado a quienes la rodeaban, viéndolo solo como escalones u obstáculos para sus deseos. Ahora confrontada con sus éxitos, sus propios fracasos e inseguridades quedaron al descubierto para que todos los vieran. Su reacción pasó rápidamente de la conmoción a la ira absoluta. En un ataque de histeria, tiró el ramo de la boda al suelo, sus acciones descontroladas y salvajes. Mac terminará como gerente de ventas, ¿verdad? Después de todo, él era el esposo de M. ¡Ah, qué error!, gritó, su voz llena de amargura y arrepentimiento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando golpeó su puño contra la mesa, provocando un fuerte golpe que resonó por toda la habitación. Mac, hasta ahora un espectador silencioso y sombrío del drama que se desarrollaba, finalmente perdió la paciencia. Su rostro se puso rojo de ira cuando se puso de pie y le gritó a Linda, «No te metas». La confrontación fue un espectáculo impactante para todos los presentes, revelando no solo las fallas y resentimientos personales entre Linda y Mac, sino también las inseguridades y fallas subyacentes que los habían llevado a este punto. Los invitados, que antes se sentían incómodos, ahora miraban con una mezcla de lástima y consternación, presenciando el desmoronamiento de una relación que se suponía que debía celebrarse. A medida que el evento se salió de control, me senté en casa, viendo la grabación, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Estaba claro que ninguna cantidad de éxito o venganza podría curar las heridas infligidas por años de engaño y manipulación. Me di cuenta de que el único camino a seguir era perdonar y seguir adelante, no por el bien de Linda, sino por mi propia paz y el bienestar de mis hijos, quienes habían demostrado una fuerza y madurez increíbles a través de todo. Que era importante al menos reconocer el dolor causado y tratar de reparar lo roto. Se saludaron con la cabeza, un acuerdo silencioso de que, si bien el pasado no podía cambiarse, el futuro aún tenía espacio para la reconciliación y la curación. En medio de las ruinas de la boda, vi a través del video cómo la expresión de Mac cambiaba de furia a desesperación. Su carrera, su matrimonio, su personalidad pública, todo se había visto comprometido. El hombre que se había parado en el altar listo para embarcarse en un nuevo capítulo ahora estaba lidiando con las consecuencias de sus elecciones y el engaño que lo había llevado allí. Linda, con el rostro salpicado de lágrimas, parecía completamente derrotada. Sus esquemas, una vez tan astutamente elaborados, se habían desenredado espectacularmente, dejándola expuesta y vulnerable. Cuando Mac declaró su intención de divorciarse y pagar la pensión alimenticia, sus súplicas se intensificaron, pero no quedó simpatía en la habitación por ella. Los invitados se habían dispersado, dejando atrás solo la cruda realidad de sus acciones y sus consecuencias. Emma y Jack, habiendo expuesto la verdad, sintieron una mezcla de triunfo y tristeza. No habían querido la destrucción,
pero se sintieron obligados a revelar el engaño para proteger a su familia y el honor de su madre. Mientras chocaban los 5, no fue por alegría sino por alivio que terminaron su tarea, y tal vez ahora, la curación podría comenzar. Max se acercó a ellos, su rostro era una compleja máscara de arrepentimiento y tristeza. Estaba equivocado. Le hice cosas terribles a Amy. Probablemente ella no me perdonará, pero necesito disculparme de alguna manera, confesó, con lágrimas comenzando a formarse. Fue un momento de vulnerabilidad que nunca habían visto en él. Emma y Jack se sorprendieron al presenciar el colapso de un hombre que había sido un pilar de fuerza y autoridad en sus vidas y ahora reconocía sus pasos en falso. Cuando su padre se derrumbó, Emma y Jack intercambiaron miradas, sus sentimientos se mezclaron. Habían crecido admirando a su padre, y verlo manipulado y deprimido por Linda despertó emociones complejas. Si bien no pudieron borrar el pasado, entendieron que el reconocimiento de sus errores por parte de su padre era un paso hacia algo más positivo. Jack habló, con la voz firme: «Papá, podemos tratar de entender y podemos tratar de seguir adelante, pero de ahora en adelante tiene que ser con honestidad». Emma sintió con la cabeza y agregó: «Y primero debes arreglar las cosas con mamá. Ella se merece tanto». A medida que el polvo se asentaba en lo que se suponía que era una celebración festiva, la escena de la boda fue un recordatorio conmovedor de las complejidades de la dinámica familiar y las profundas heridas que puede causar el engaño. Sin embargo, también subrayó un camino potencial hacia la redención y el perdón. Para mis hijos, sus acciones habían preparado el escenario para una posible reconciliación, o al menos, un cierre que podría conducir a la paz. Para mí, escuchar el remordimiento de Mac abrió una puerta que pensé que había estado cerrada para siempre. El camino a seguir no sería fácil, pero era necesario y quizás, con el tiempo, la curación podría comenzar para todos nosotros. Mientras me paraba en la puerta, el aire fresco de la tarde se mezclaba con el calor persistente de la casa, sentí un confuso torbellino de emociones. Mis hijos, Emma y Jack, acababan de traer a casa el caos y el cierre de lo que debería haber sido un evento de celebración. Sus risas y expresiones brillantes contrastaban marcadamente con la gravedad de las revelaciones que llevaban. Emma, siempre portadora de noticias sorprendentes, habló amablemente: «En realidad, papá está afuera. Quiere disculparse contigo, mamá». Mi corazón dio un vuelco. Mac, aquí, en esta casa, después de todo lo que había sucedido. Era casi demasiado para asimilarlo. Jack agregó en tono de apoyo: «Papá no espera perdón, mamá, pero realmente quiere disculparse. ¿Por qué no lo escuchas?». Su madurez y empatía fueron fundamentales, recordándome que sin importar lo que hubiera sucedido, nuestra familia se había fortalecido a través de estas pruebas. Con una respiración profunda, reforzada por la presencia de mis increíbles hijos, salí a enfrentar a Mac. Parecía desgastado y derrotado, muy lejos del hombre sereno y ambicioso con el que me había casado. El desorden de su apariencia decía mucho de la confusión que acababa de soportar. «Amy, fui una tonta. Realmente lo siento», comenzó, con la voz ronca. La sinceridad en su tono era palpable y, por un momento, vi al hombre que una vez amé, vulnerable y arrepentido. «Linda me pagará la pensión alimenticia y yo se lo daré todo a ti», continuó, ofreciendo lo que pensó que podría ser una forma de restitución. Asentí, reconociendo su disculpa y el gesto, aunque hizo poco por reparar las heridas más profundas. «Mi hermana también te engañó a ti», dije en voz baja, una declaración más para mí, afirmando que el engaño tenía capas que incluso yo todavía estaba descubriendo. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó tentativamente, agarrándome del brazo. La pregunta quedó en el aire, pesada e inverosímil. Los niños, que me habían seguido, miraban, sus rostros eran una mezcla de esperanza e incredulidad. Pero sabía lo que había que hacer. «Eso es imposible, adiós», dije con firmeza, y cerré suavemente la puerta principal. Mac permaneció,
una silueta de oportunidades perdidas antes de darse la vuelta y desaparecer en la noche. Mientras tanto, Linda, la instigadora de tanto dolor, se encontró aislada y luchando. Despedida de su trabajo a tiempo parcial, fracasó en una tienda de conveniencia e incluso probó suerte en un club nocturno, donde fue rechazada descaradamente por los clientes que preferían la compañía de mujeres más jóvenes. Su vida se había convertido en una serie de humillaciones y desafíos, sus acciones la habían llevado a una existencia solitaria y difícil. De vuelta adentro, la calma de mi hogar me envolvió. Jack, que ya mostraba una gran promesa en sus estudios de derecho, y Emma, siempre mi roca, me aseguraron su amor y apoyo. Estábamos avanzando, nuestro vínculo fortalecido por la adversidad, mirando hacia un futuro lleno de esperanza. Las promesas de mis hijos de siempre apreciarme llenaron mi corazón hasta el borde. En esta paz recién descubierta, me di cuenta de que, si bien el pasado no se podía deshacer, el amor y la fortaleza de mi familia ofrecían una base para la felicidad y la curación que ningún caos externo podría socavar. Con mis hijos a mi lado, no podría estar más feliz.